Así es, muchas gracias, licenciada Cecia Mejía, Mariela Arteaga. En este momento, en efecto, nos encontramos con el colega periodista y también analista Mario Serna. Importante este tema con relación a las campañas de odio. ¿Cuáles son los factores principales con los que se transmiten justamente estos mensajes, Mario? Sí, muy buenas noches a la teleaudiencia de HCH. Es importante destacar que este fenómeno de la desinformación y los mensajes de odio, burlas, bulos, etcétera, ha tomado bastante realce en las actuales elecciones, en este proceso electoral, y obviamente la finalidad a nivel internacional tiene varios aspectos. El primero es generar dinero. Hay muchos medios de comunicación que generan mucha plata a través de la desinformación. La otra es por generar pura maldad, por hacer el daño. Y que quizás es el último, que es el que se está viviendo hoy en día en Honduras, es el hecho de que se difunde desinformación y mensajes de odio por el tema ideológico. Entonces, en ese sentido, básicamente lo que se ha podido evidenciar es que los mensajes de odio y la desinformación que se ha divulgado o que se divulga mayormente en Facebook sobre todo, tiene dos elementos fundamentales, dos propósitos. El primero es ganar simpatía de los electores, y el segundo, que quizás es el más importante, porque es al que más le están apostando, es el de suprimir el voto. Es decir, que los electores no vayan a votar por uno u otro candidato, y esto lo hacen a través de las campañas de odio que se están difundiendo en redes sociales. Quiere decir que en este momento entonces las redes sociales son un factor muy importante en esta campaña electoral, pues ya el 28 de noviembre previo a realizar estas elecciones. Sí, totalmente, y no solamente en Honduras. Recordemos un caso muy particular, Estados Unidos, por ejemplo, la campaña que el presidente Donald Trump le ganó a la candidata demócrata Hillary Clinton. En ese entonces el presidente Donald Trump, la campaña que desarrolló a través de redes sociales estuvo a cargo de Cambridge Analytica, una empresa con un prestigio bastante conocido a nivel mundial por sus campañas de desinformación dirigidas a través de inteligencias artificiales y de robots que iban con la intención de suprimir el voto, y así fue que el presidente Trump ganó. Y en Honduras es también un elemento importante, sobre todo si consideramos que en el país hay cerca de 4.4 millones de cuentas activas de Facebook, es decir, podríamos asumir que son 4.4 millones de hondureños que estamos consumiendo desinformación a través de Facebook. ¿Cómo se llega a ese dato de las 180 cuentas que en este momento están transmitiendo información falsa y además información de odio que pues ya se conoce también afecta? Sí, luego de esta vorágine que hemos identificado a través de las campañas de desinformación, de odio también, un grupo de estudiantes, de 27 estudiantes de la clase de la asignatura de Periodismo Digital 2 de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, nos decidimos a monitorear durante estos 2 últimos meses, desde septiembre hasta esta semana, el 22 de noviembre, 180 cuentas que las identificamos que estaban difundiendo desinformación y mensajes de odio. Dentro de los análisis que nosotros hicimos, se definió una metodología científica para evaluar el contenido de todas estas 180 cuentas de redes sociales, y se pudo evaluar que en promedio están difundiendo casi 3 mensajes diarios, es decir, entre las 180, más de 400 mensajes diarios de desinformación y de odio, lo cual preocupa sobre todo por el tono en que se está llegando en estas 2 últimas semanas, sobre todo que está llevando a un tono de confrontación alta, lo cual debe de llamarnos a la reflexión y a la preocupación, sobre todo considerando los hechos violentos que se están dando en el marco de las campañas políticas. Esto es una situación realmente alarmante. Son más de 30 hechos violentos que se han registrado, y precisamente por este tema de las redes sociales. Sí, ya hay estudios, hay teorías de la comunicación que evidencian que así como los medios tradicionales históricamente nos han estructurado, nos conforman nuestra realidad, también las redes sociales están jugando hoy en día un rol importante en eso. Entonces, al ver desinformación y al estar consumiendo mensajes de odio en redes sociales, creemos que eso es parte de la actividad normal del ser humano y que eso es normal, ejercer violencia. Y esa violencia digital se ve reflejada en muchos actos de violencia offline, que se le denomina, es decir, de cara a cara. Y podemos enumerar muchísimos actos de violencia que se han reportado en los últimos días, como los atentados, incluso los ciudadanos cuando van a reclamar su NDI, se enfrentan con los empleados del Registro Nacional de las Personas, ¿no? Y eso definitivamente lo que demuestra es que estamos nosotros consumiendo mucha desinformación, y eso de una u otra forma también nos hace creer que el ejecutar violencia es algo normal y que es permitido, ¿no?
Bien, en este estudio que ustedes han realizado, Mario, también pues han llegado a conocer cuál es la inversión de los candidatos políticos en estas elecciones generales. Sí, es un dato súper interesante. Facebook, luego de este caso de Cambridge Analytica, que provocó un montón de dimes y de acusaciones, sobre todo en el uso y la protección de la data de esta red social, el Congreso de Estados Unidos provocó que se adoptaran medidas, sobre todo para fomentar la transparencia de algunas cuentas y sobre todo del uso de la información. Y se creó entonces una herramienta que se llama la Biblioteca de Anuncios de Facebook. En esta herramienta, en esta plataforma, Honduras pasa a formar parte desde el 12 de marzo de este año y se comienzan a registrar todos esos anuncios que los políticos están publicando. Entonces, desde el 12 de marzo hasta el 25 de noviembre, es decir, hasta hoy, se han documentado cerca de casi 10.000 anuncios que han publicado los partidos políticos, los candidatos, por una inversión de casi 10 millones de lempiras. Llama la atención que nosotros habíamos hecho un monitoreo hasta el 16 de octubre y habíamos registrado cerca de 7.500 anuncios y alrededor de 3.9 millones de lempiras en gasto de publicidad. ¿Qué significa esto? Que en los últimos 40 días el incremento de gasto de publicidad en Facebook para anuncios políticos creció casi 150%. Ahora bien, Mario, ya para finalizar, como analista, como colega periodista, ¿cuál es el mensaje que usted le envía a la población hondureña? Se está haciendo un llamado a que estas elecciones generales pues se lleven en paz, porque el país quiere paz, el país necesita paz y aparte de ello muchas exigencias de transparencia. En definitiva es un reto, parte del objetivo que tenemos como Honduras Verifica es plantear el debate público, poner en el espacio de discusión este tema que a veces lo vemos como un tema aislado, pero definitivamente las redes sociales juegan un rol fundamental, sobre todo cuando pensamos y cuando hemos analizado, también en Honduras Verifica con alianza con Comunicaciones Estratégicas, SMARCO, en el 2019 medimos las competencias digitales de los hondureños y las competencias digitales de los hondureños son 5 elementos que la Comisión Europea evalúa para que un ser humano en el mundo pueda desenvolverse de manera óptima en el mundo, en el ciberespacio. Y ese estudio que hicimos en el 2019 evidenciaba que las competencias digitales de los hondureños son bastante bajas, sobre todo el de procesamiento de información. ¿Qué significa eso? Que hay mucha gente que no logra identificar una desinformación, no logra identificar un mensaje de odio y eso al final termina influyendo en la parte emocional, en la parte de comportamiento del ser humano. Entonces, la intención también de este estudio, de esta investigación, es que poner para que los tomadores de decisiones, los actores importantes, la ciudadanía en general, pueda al menos ya comenzar a formarse mediáticamente para lograr identificar estos mensajes que de una u otra forma lo único que vienen a hacer es generar más polarización y el país ya está muy polarizado, sobre todo considerando los hechos recientes de la época política desde el 2009. Un falso mensaje o un mensaje de odio puede hacer que una persona cambie de opinión con respecto a quién va a darle el voto. Es interesante la pregunta porque, como mencionaba anteriormente, la finalidad ideológica de generar desinformación, en este caso, es para ganar simpatías. Y en el caso de generar odio contra un candidato, contra un partido, es para suprimir el voto. Entonces, sí, puede influir. Obviamente va a depender mucho de una persona cuáles son sus competencias digitales, que puede identificar, procesar esa información y tomar decisiones en base obviamente a la capacidad que tenga para identificar un mensaje de odio o una desinformación. Bien, agradecemos en esta noche al analista Mario Serna por esta información. Cecia, no sé si ustedes en el estudio, Mariel, tienen consultas, si no rápidamente retornamos con ustedes hasta los estudios principales en cámaras de César Reyes de cara a las elecciones generales. Muchas gracias a Dilcy Paz y también a Mario Serna por este amplio concepto de lo que son las redes sociales en este momento preelectoral. Pero el abstencionismo será un factor determinante para estas elecciones. Más de 1 millón de personas aún no tienen definido por quién van a ejercer el sufragio.